les quisiera hablar, pero antes quisiera hablar un poco de los antecedentes de esto. En los años 80, pues hubo mucha ebullición porque ya la gente estaba cansada, muy cansada del sistema político mexicano. Y entonces la gente salíamos a protestar a las calles y las protestas no eran sencillas, porque en alguna ocasión que yo recuerde íbamos caminando por la calle protestando y el ejército armado en las banquetas a ambos lados. Indudablemente había gente de la Secretaría de Gobernación, los espías, gente del Estado Mayor Presidencial, etcétera, en todas estas manifestaciones. Y surgían las manifestaciones, no eran violentas, pero sí había conatos de violencia. Por ejemplo, ya a finales de los años 80 se había separado el ala izquierda del PRI y habían formado lo que es el Partido del Sol Azteca, que sí estaban preparados en un momento dado para un levantamiento armado, que posiblemente no fuera a tener éxito, pero que estaba ahí la violencia latente. En 1988 se dan las elecciones por la presidencia en México y se viene aquel famoso fraude de la caída del sistema del que fue autor, aunque ahora lo niegue, el acérrimo morenista Manuel Bartlett, encargado de la Comisión Federal de Electricidad. Pero las protestas y la inconformidad seguían. Llegó Carlos Salinas de Gortari a la presidencia con una presunción de fraude muy, muy grande. Y en 1990, por la presión popular, se crea un organismo que era el Instituto Federal Electoral. Yo cuando vi la creación del organismo y vi quién había llegado como director del Instituto Federal Electoral, pues me dio confianza, porque quien llegó fue un maestro de la UNAM, ya fallecido, según tengo entendido, don Miguel Acosta Romero, un hombre serio, responsable y que había sido académico toda su vida, así es que me dio algo de confianza. Bien, salió Salinas de Gortari, vino la muerte de Colosio, todavía conflictos fuertes electorales planteados por ahí, entró Ernesto Zedillo, que fue para mí un gran presidente en lo personal, pero seguíamos inconformes, no queríamos ya tener esa, vamos a decir, tiranía del Partido Revolucionario Institucional. Así es que para el 2000 los mexicanos vivimos algo extraordinario. Vivimos un cambio en el sistema democrático en México y en esto influyó mucho el IFE. El 64% de los votantes de México salimos a votar y todos, muchos nos fuimos por la personalidad del sujeto que el Partido Acción Nacional nos proponía como presidente, un hombre alto, de voz ronca, arrancherada, norteña, de botas vaqueras, muy dicharachero, simpático, y pues votamos por él y pues fue una gran desilusión este señor Vicente Fox, ¿verdad? Que no resultó ser más que un fanfarrón. Pero la cuestión es que hubo cambios dentro del gobierno y en esos cambios llegaron gente que sí tenía intenciones de modificar las cosas, de cambiar las cosas, y entre estas cosas se cambió o se creó lo que fuera el sistema de transparencia en México. Voy a tratar de explicarlo un poco. El sistema de transparencia es, vamos a decir, la obligación que tiene el gobierno de poner a disposición de la comunidad, de la gente, lo que está haciendo y rendir cuentas sobre lo que está haciendo. Esto tiene su razón de ser en el hecho de que si los gobernantes son gente que nosotros pusimos para que administrase nuestro país, pero también que administrase el dinero que les damos en los impuestos, pues ellos tienen que darnos cuentas de qué es lo que están haciendo, porque están actuando a nuestro nombre y con nuestro dinero. Es así de sencillo. Pero además la transparencia representa una forma de democracia, de vivir la democracia día al día. Porque al conocer qué es lo que está haciendo el gobierno y sobre todo a través de los medios de comunicación, pues conocemos los ciudadanos
las fallas, los errores o los aciertos que puedan tener quienes están en la función pública, ya sea para criticarlos o para, para reconocerlos. Y así es como, pues, desde este sexenio de Vicente Fox, pues se vino a abrir los archivos de gobierno para conocer qué es lo que estaban haciendo, y en un momento dado sirvieron mucho, este sistema de transparencia sirvió mucho, pues, para conocer los actos de corrupción que se estaban dando. Veamos en el sexenio de Peña Nieto, eh, tuvieron cerrado mucho lo de Obredech, pero se abrió lo de la Casa Blanca, se abrió lo de la estafa maestra, que son de los principales actos de corrupción que se dieron en ese sexenio. Así es que a fin de cuentas el sistema de transparencia se ha venido a convertir en un elemento propio o esencial para vivir la democracia en México, porque así los ciudadanos podemos criticar lo que el gobierno hace. Bien, pues fue con base en este sistema de transparencia que la periodista Isabel González se puso a investigar lo que se estaba haciendo en materia de compras en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía o Felipe Ángeles en la Ciudad de México. Recordemos que esta obra está a cargo del Ejército Mexicano. Pues la periodista descubrió que entre 2019 y 2020 se habían otorgado contratos, más de 999 contratos o 996 contratos, a empresas fantasmas o a empresas que estaban boletinadas. Eh, las empresas fantasmas fueron la herramienta que utilizó el gobierno de Peña Nieto para robarnos nuestro dinero a los mexicanos. Y ahora encontramos el mismo sistema en Ejército en la construcción de Santa Lucía. Involucrados más de 100 millones de pesos ahí en actos indebidos. Pero esto se dio a publicar por el noticiero Latinos que tiene Carlos Loret de Mola. La reacción del del señor Crescencio Sandoval, que es el secretario de la Defensa Nacional, no se hizo esperar y entonces dijo algo muy preocupante el secretario de la Defensa el día 20 de noviembre, el sábado que se celebraba el aniversario de la Constitución. Es un orgullo, dijo Crescencio Sandoval, poder contribuir a la transformación que se está viviendo. Como mexicanos es necesario estar unidos al proyecto de nación que está en marcha. Esto rompe con lo institucional, que es una de las formas esenciales que conserva el ejército en México, y se va hacia lo personal apoyando el proyecto del presidente mexicano. El director de la Agencia de Derechos Humanos Internacional y reconocida, Human Rights Watch, expresó el sentir de la mayoría de la gente cuando dijo: si los militares se meten en la política partidista, la democracia peligra. Así es que tenemos aquí dos eventos que se van uniendo. Primero, o que parece que no tuvieran relación entre sí. Primero, el descubrimiento de estos actos de corrupción en el aeropuerto de Santa Lucía, en México. Luego, la reacción del ejército a través del secretario de la Defensa, que dice: nosotros apoyamos el proyecto del presidente López Obrador. Pero esto nos lleva al tercer evento que se presentó. 2 días después, el presidente emite un decreto que se publica en el Diario Oficial y que, para lo que nos interesa, dice: se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a la infraestructura de los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, etcétera. Una serie de proyectos muy grande que es lo que se está haciendo ahorita o en el futuro entre esta asociación que se ha dado
entre el presidente López Obrador y el ejército mexicano. Pues bien, dice el decreto que emite López Obrador, se declara de seguridad nacional. Pues si nos vamos nosotros a la ley de seguridad nacional, de transparencia en México, encontramos que lo que es seguridad nacional está exento de transparencia. Es decir, que López Obrador quiere eliminar la transparencia en una gran cantidad de actividades, de obras civiles que se están realizando o de trabajos que está realizando el ejército en apoyo a obras civiles, como por ejemplo aduanas, seguridad pública, Santa Lucía, el Tren Maya, puertos marítimos, etc. Todo eso se pretende cerrar a la transparencia. ¿Por qué? Bueno, tal vez el secretario de Defensa, Crescencio Sandoval, se enojó porque descubrieron lo que están haciendo en Santa Lucía y ahora quiere que ya nada de esto se conozca.